Ya. A ver, justo aquí tienen una foto de un bao o un panecillo chino relleno, ¿sí? Se fijan, ¿no? Que es un pan que se cocina a vapor. Se coloca más o menos así en este tipo de vaporeras. Acá también tenemos otra fotografía. Pueden observar cómo se coloca el pan dentro de la vaporera. O se puede utilizar también una vaporera común de acero inoxidable como la que ven aquí, ¿sí? ¿Dónde estaba? Como esta que está aquí, ¿ya? Entonces, Son para... como los... Aunque hay otras pastas que son famosas, se llaman... ¿cuál es el nombre? Bueno, del que tienen aquí, que se vapor. Todos estos panes acá también, en unos casos se realiza frito, o en otros casos se realiza posterior a la cocción, si ustedes se fijan, se aplanan los panes y se doblan, y ahí se ponen a cocinar al vapor. Entonces, obviamente, el vapor hace que se levanten, ¿no es cierto? Pero siempre van a tener al medio como esta separación. Una vez que están cocidos completamente, entonces simplemente los abro y relleno. Entonces, esta receta del pan, ustedes van a utilizar, está aquí la receta, a ver, déjenme les comparto. Esta de aquí. ¿Ya? Bien, para esta receta entonces lo que van a utilizar ustedes es agua, 130 ml de agua, de levadura fresca vamos a utilizar 3 gramos, también utilizamos levadura en polvo para que active mucho más rápido y levante, 1 gramo de levadura en polvo, 65 gramos de harina, 5 gramos de leche, perdón, de azúcar, 23 gramos de leche, aceite suficiente solo para antes de poner a cocinar al vapor, vamos a cubrirlos con un poco de aceite para que no se peguen, y sal, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a formar esta? En un bowl, simplemente colocamos la harina, vamos a abrir al medio un volcán que se llama, y aquí vamos a colocar todos los ingredientes. Yo recomiendo que la levadura en polvo le incorporemos al agua directamente, porque la levadura en polvo siempre requiere hidratar antes de poder actuar, ¿ya? Entonces, solo la levadura vamos a colocar en el agua que tenemos, y una vez que se haya disuelto la levadura en el agua, incorporamos con el resto de ingredientes en forma de volcán. Amasamos esta, esta masa y vamos a ir formando las bolitas, ¿sí? Extendemos o vamos con un bolillo, ¿no es cierto?, a extender, doblar y cubrimos con un poco de aceite y se van a cocinar al vapor. ¿Ya? Oye, Vero, ¿Cuánto tiempo se le deja cocinar al vapor? A ver, va a depender siempre de la cantidad que coloques dentro de la vaporera, pero yo estimo que posiblemente unos 10 minutos a 12 suficientes para que se terminen de cocinar. Incluso menos si es que de pronto el vapor o tenemos menos cantidad o los panes son más pequeños. Mientras más grandes, obviamente va a necesitar más tiempo de cocción, pero yo estimo que en unos 10 minutos estaríamos listos ya con este pan, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos listo, le hemos mezclado, hemos incorporado, yo consideraría dejarlos reposar por al menos unos 15 minutos, la masa ya elaborada. Luego hacemos porciones, ¿no es cierto? Hacemos las porciones de las bolitas, extendemos, doblamos y ponemos a cocinar al vapor, ¿sí? Una vez que tengamos este pan ya listo, cocido, la idea es que siempre se sirva caliente. Una vez que tengamos listo el pan, cocido el pan, entonces abrimos, colocamos nuestro relleno de la panceta, unas rodajas de pepino, unas hojas thai y suficiente, ¿sí? Es suficiente, no vamos a agregarle ningún otro aderezo más, porque ya lo que queremos es que la panceta con todo su líquido de cocción, junto con la soya, la canela, ¿no es cierto?, sean suficientes para darle el sabor al pan y a la panceta. Y ya luego la ensaladilla, el pepino y las hojas thai nos van a servir más que nada como para darle ese toque fresco al final, ¿ya? Si bien estas preparaciones, en el caso de las arepas que hicimos la clase pasada, ¿no es cierto?, para el asado negro, o esta receta, no necesariamente podemos servir como plato fuerte, ya que hemos venido trabajando, digamos,
muchas opciones de platos fuertes a lo largo de toda la revisión de recetas que hemos hecho. Estas podrían tranquilamente servirse, por ejemplo, como una entrada, si es que trabajamos cantidades menores, pero ya si es que trabajamos cantidades mayores, ¿qué quiere decir? Que de estos panes servimos 3 en un plato, ya estaríamos cumpliendo con el requerimiento de un plato fuerte, ¿sí? Pero si les doy la opción de que podamos también servirla como una entrada, si es que manejamos cantidades menores de servicio, ¿ya? No sé si es que alguien tenga alguna pregunta con la elaboración. Más ¿No? o menos en la trucha, ¿cuánto tiempo se le dejaba Vamos a dejarle cocinar? de 12 a 15 minutos. Ya. Ajá. Y acá también al pan chino vamos a dejarle posiblemente unos 10 minutos. En el caso de la panceta, vamos a cocinarle a 62 por 12 horas. ¿Ya? La idea es que nos quede súper blandita, nos quede pero así súper jugosa, blandita. Con 12 horas yo creo que es más que suficiente para poder lograr un excelente producto. Y después, después de esas 12 horas se le saca para sellarlo y cortarlo en Sí, láminas, ¿no es cierto? vamos a darle un sellado así, pero un momento como para poder lograr también que se fije el sabor siempre del mayar, ¿no? De la sartén, del poder crear esa película también en la grasa, porque ojo, la panceta, quedamos, ¿no? Que era justo es la carne con grasa dura que está cubriendo la parte entre las costillas y el costillar. ¿Ya? Entonces, luego de esto, imagínense que lo que tenemos es piel. Entonces, posiblemente es justamente esa parte donde tenemos esta pequeña porción de carne, necesita mucho tiempo de cocción, aparte que la grasa, ese tiempo de cocción que vamos a someter el producto, vamos a tener un resultado final de sabor en la carne bastante interesante. ¿Ya? Es una carne que sí necesita un tiempito más de cocción. Entonces, como para que ustedes vayan viendo otros géneros también, ya vamos a hacer cocciones prolongadas, ¿no es cierto? Mixtas con el pato, con el salón de la res. Lo único que no estoy cocinando es osobuco, pero sí quisiera que más o menos vayan considerando estas últimas cocciones mixtas y las cocciones al vacío, para que ustedes puedan ya posterior ir aplicando otros géneros de cortes duros, ¿no es cierto? Que necesiten mucho tiempo de cocción y vean cómo el tiempo puede ser primordial para poder llegar a obtener un resultado excelente en el producto. ¿Ya? Entonces, si es que yo cocino al vapor la panceta y no le doy, perdón, yo cocino al vacío la panceta y no le doy mallar, no va a haber problema porque voy a tener igual otros ingredientes que van a saborizar. Pero si a mí me gusta tener ese sabor final, ¿no es cierto?, de la sartén, del mallar, yo les recomiendo que la panceta, una vez que salga del vacío, ¿no es cierto?, le dé una selladita y ahí sí corte para poder enriquecer más el sabor final del producto. Incluso hay este tipo de preparaciones de estos panecillos, de estos baos que se llaman, que utilizan géneros que son fritos ¿cómo es? Con empanizados y que luego, por ejemplo, se los coloca dentro de una salsa. Entonces tenemos una fritura, ¿no es cierto?, que luego se enriqueció con una salsa y que se colocó dentro del panecillo. De pronto esto nos agrega mayor cantidad de calorías, ¿no es cierto?, por la fritura y por la incorporación de una salsa, y generalmente son salsas dulces las que utilizamos. Pero el día de hoy lo que quería era mostrarles o indicarles una receta en donde vamos a tener, si bien la cocción de la panceta que tiene bastante aporte graso, pero al ser cocida al vacío, ¿no es cierto?, vamos a tener menos adición de grasa y vamos a tener un producto de excelente calidad final. Ya vamos a tener un producto súper suave con bastantísimo sabor. La textura es lo que más vamos a destacar con estos sistemas de cocción, y que ya luego ustedes de hacer la práctica van a ver cómo lo que les digo es cierto. Ya que vemos incluso esa panceta. Incluso si ustedes cocinan unas costillas al vacío, por así mismo unas 8 horas, van a ver cómo ni siquiera es necesario que ustedes retiren la carne manualmente de los huesos, sino ya cae la carne del hueso por la suavidad que tiene el género, por el tiempo de sometimiento a temperatura que tiene, ¿no es cierto? Ojo, eso sí, es una temperatura controlada. ¿Lo que quiere decir? Que yo con el vacío puedo dejarle 8 horas, 12 horas, 10 horas, 1 hora, pero siempre voy a tener la misma temperatura interna de cocción.
El género no va a superar esa temperatura, esa es la ventaja de cocinar con el runner, o sea, de que el sous vide del runner o el termocirculador que les comentaba es capaz de controlar la temperatura del agua de la cocción, ¿no es cierto? Y hacer que el interior del género siempre se mantenga a esa temperatura. Entonces, es una de las ventajas de cocinar al vacío. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más adicional en base a las recetas, a las técnicas que estamos aplicando? ¿Alguna duda que haya quedado de pronto con las recetas anteriores? ¿O es que ya reviso yo y cualquier sugerencia o situación el próximo día miércoles les estaría comentando? Sí me gustaría el miércoles poder ir haciendo una retroalimentación de todas las preparaciones para que ustedes tengan listo ya su portafolio. Chef, yo tengo una duda respecto a la ficha del asado negro. Diga. Yo le hice el asado negro como relleno de la arepa, Sí, pero no sé si es que la arepa es la guarnición del asado negro o puede servir para relleno. no, es rellena. Habíamos Ay, dicho que sí, que se cocinan, se asan las arepas lado y lado, luego ujú. se cortan y se rellenan. Incluso la recomendación que yo les había dado para el asado negro era que la carne queda tan blanda luego de toda la cocción que es un poco difícil, por ejemplo, cortar. Entonces, como el mismo tipo de carne que estamos realizando la cocción, que es del salón, se presta para que tú hagas un desmechado de la carne. Pero obviamente vamos a tener el líquido de la cocción que vamos a utilizar y vamos a incluso a cubrir esa carne con ese líquido antes de poder colocar dentro de la arepa. Ya. Sí, Ay, ahora hay otras maneras de servir el asado negro también, o sea, se lo comen con arroz, no solamente dentro de la arepa. De hecho, hay otros rellenos, a los rellenos que los venezolanos utilizan para las arepas es, pero enorme, o sea, tienen una cantidad de rellenos enorme. Los más famosos rellenos que tenemos para las arepas es el pabellón, que es asimismo carne desmechada, pero con porotos, y tenemos la reina pepiada, que es pollo asimismo desmechado, que se mezcla con una mayonesa y aguacate. Y eso colocas dentro de la arepa, ¿ya? En este caso no he querido hacer como que un plato muy simple del asado negro con tal vez una porción de arroz o algo así, sino más bien que ustedes puedan incorporarla dentro de la arepa y colocar el madurito y el queso sobre igual la salsa de aguacate y tenemos un plato que como les decía podemos incluso servir como entrada, no necesariamente como un plato fuerte, si es que yo manejo cantidades adecuadas para poderlo servir así. Que ya salimos un poquito del contexto, ¿no? Porque hemos venido armando estos platos, este ensamble de platos donde siempre tenemos la guarnición, ¿no es cierto?, del carbohidrato y la ensalada y la salsa, y que así vamos combinando, ¿no es cierto?, y armamos los platos. Ahora he querido darles estas recetas un poco más light, o sea, salirnos un poco de lo convencional que es armar el plato, ¿no es cierto?, y tener preparaciones que si bien tienen una carga calórica estamos utilizando los géneros que se requieren, como la proteína, el hidrato de carbono, los vegetales y todo, o sea, estamos respetando eso, pero montándolo, digamos, de una manera diferente y utilizando recetas diferentes también, que vamos a aprender, ¿no? Mucho de esto. Uh-huh. Entonces, eso, Angie, podemos servir dentro como relleno de la arepa. gracias, chef. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengamos? Profe, ahí dice panecillo al vapor con panceta. Abajo, pan chino son El los panecillo. ingredientes del Sí, estos panecillo. son los ingredientes del panecillo. Recuerden que les Ah, decía, ¿no?, que en el agua vamos a colocar la levadura en polvo para que se active. Una vez que tengamos esto ya mezclado, la levadura con el agua, vamos a hacer un volcán con la harina y dentro del volcán vamos a colocar el azúcar, la leche, las levaduras. Pueden hacerlo directo en un bowl para evitar que se les riegue todo. Y solamente incorporamos la masa y vamos a armar, digamos, el pan. Una vez que tengamos armado el pan, ¿no es cierto?, ya amasado, vamos a dejarlo reposar por unos 15 minutos y luego de esto sí formamos las bolitas. ¿Ya? La idea es que la cantidad de levadura que estamos utilizando nos ayude a permitir que se infle el pan cuando se cocina al vapor. ¿Ya? ya, profe. Y Ok. las hojas ahí son como que hojas de arroz más o menos.
No, las hojas Thai son hojas frescas, son una mezcla, son hojitas de algunos tipos de lechugas, que son unas lechugas medio amarguitas algunas. Tenemos pop choy también, que son hojas verdes que van a acompañar bien este plato. Como tenemos aporte de dulzor por la canela y por el azúcar de la cocción de la panceta también, o de la salsa que va a cubrir, ¿no es cierto?, la panceta. Entonces siempre este sabor ácido, amargo, picante en las hojas nos va a aportar también bastante, como que a equilibrar los sabores en el resultado final. Pero son hojas verdes, hojas frescas. Entonces, por eso es la ensaladilla del pepino y las hojas Thai es para darle frescura. Déjame ver si es que así mismo no encuentro una. No les encuentro una foto de las hojas. Mientras, no sé si alguien tiene alguna duda más. Mm, 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 mm. No, de hojas, no encuentro ninguno. No. A equilibrar los sabores dulces también va a venir en la receta de la panceta. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, tendríamos pendientes de estas dos recetas más para que asimismo, bueno, sí les puedo dejar un poquito más hasta la próxima semana, hasta el día lunes. Y este miércoles, ¿qué les parece si ya hacemos una retroalimentación de todas las recetas que tenemos? Si es que es posible incluso darles algunas indicaciones del tipo de menaje que requerimos y dejar eso listo para ya el momento en el que podamos ejecutar las clases prácticas. O sea, chef, ya se acabaron las recetas. Ya se acabaron las recetas, sí. Ya se acabaron las recetas. Entonces, de Solo aquí, faltan las prácticas. exacto. ¿Y ahora qué? Yo lo Chef, que he ido haciendo es como hemos ido avanzando con las cocciones, irles dando las recetas, ¿no es cierto?, con las técnicas, que yo siempre digo que lo más importante es aquí que no entiendan ustedes que estamos aprendiendo recetas, ¿ya? La cocina básica se fundamenta en la ejecución de las técnicas como tal. Entonces, si bien hacemos platos, ¿no es cierto?, vamos ensamblando platos, que es otra de las competencias que tenemos dentro de esta asignatura, pero lo que yo espero con todo esto es que ustedes hagan referencia siempre a la técnica de aplicación como tal. El tema de las guarniciones, el tema de las salsas, eso siempre es algo que ya yo como cocinero puedo, ¿no es cierto?, incluso cambiar o estructurar o reemplazar si tengo X ingrediente. El hecho de que ustedes hayan ido ensamblando estos platos no quiere decir que yo no pueda, por ejemplo, cambiar las guarniciones o cosas así. Eso ya depende de uno como cocinero y las posibilidades que tenemos son infinitas. Pero digamos que lo que hemos ido haciendo es las recetas, ¿no es cierto?, que hemos revisado, han tenido siempre la aplicación de la técnica. Entonces, para mí lo más importante en este momento es que ustedes no tengan duda con esto, o sea, que ejecuten correctamente las técnicas y eso es lo que me gustaría retroalimentar con ustedes de todas estas requisiciones. Porque siempre he hecho énfasis, les he dicho, a ver muchachos, necesito que coloquen cuál es el procedimiento, la temperatura de cocción y la temperatura interna, porque al margen de las recetas va a ser importante que ustedes manejen temperaturas, sea cual sea el sistema de cocción, ¿no es cierto? Pero respetando el tipo de género que están aplicando. O sea, si es que yo cocino un corte de primera categoría, cocino un corte de segunda, de tercera categoría, ¿qué tipo, qué sistema de cocción yo voy a aplicar y qué temperatura interna es la que tiene que llegar el alimento? No es lo mismo cocinar un solomillo de res, ¿no es cierto?, un lomo fino de res,
a término que cocinar, por ejemplo, un pollo. El pollo no puedo cocinarlo a término, sin embargo, sí puedo hacer ahí una diferenciación entre las pechugas y los cortes del pollo, ¿no es cierto? Que posiblemente puedan cocinarse a diferente temperatura. Pero lo importante es que a raíz de todo esto nosotros identifiquemos las temperaturas internas de cocción de todos los géneros, qué tipo de cocción es la más idónea, ¿no es cierto?, para ese tipo de género y qué tiempo puedo yo aplicar de cocción para poder lograr un resultado final interesante. Entonces, obviamente las recetas nos ayudan y son como que la catapulta para yo poder lograr todo esto, pero sí voy a querer que ustedes hagan énfasis siempre en las técnicas de cocción de los géneros, porque de aquí ustedes se van a ir a las otras cocinas luego, ¿no es cierto? Cocina ecuatoriana, cocina internacional de las Américas, y ahí el profesor ya no les va a decir, a ver, cocinen no sé, invento, pollo entero. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿cómo voy a cocinar? ¿Qué tengo que hacer? No, o sea, ustedes saben cómo cocinar un pollo entero, saben cómo cocinar un corte del pollo, saben que la pechuga requiere menos tiempo que las piernas, saben que un pescado azul posiblemente yo pueda darle, ¿no es cierto?, término, a diferencia de un pescado blanco, que un salón de res necesita más cocción que el mismo solomillo, ¿no es cierto?, que un lomo falda, que el cerdo, si es que cocina una panceta, posiblemente la mejor técnica para cocinar una panceta es al vacío. O sea, esas cosas son las que ustedes van a tener que reconocer y las que van a tener que poner en práctica de manera, o sea, al final o posteriormente. Entonces, si bien hemos ido realizando recetas, todas estas han tenido siempre su pilar en la técnica como tal, ¿sí? Entonces, sí me gustaría ir realizando una retroalimentación y revisando receta por receta, ¿no es cierto?, para que quede todo claro y si es que de pronto en las recetas o en las requisiciones que ustedes subieron, las fichas estándar, perdón, que ustedes subieron, hubo que cambiar alguna cosa, se lo haga ahora. Sí, se haga ahora para que ustedes puedan tener listo este portafolio con todas las preparaciones y las técnicas. ¿Ya? Chef, tengo unas dos preguntitas. La primera, ¿cómo se controlaría en la cocción al vacío la temperatura interna de la trucha, por ejemplo, que es a 62, creo, grados? Es que tú en el termocirculador, en el runner, en este equipo que habíamos hablado, tú colocas la temperatura a la que quieres que llegue tu alimento. Entonces, el termocirculador empieza a funcionar, el agua de la cocción se va a estar a esa temperatura por el tiempo que tú hayas colocado. Entonces, nunca vas a tener como en otras cocciones, si tú dejas, por ejemplo, agua a punto de ebullición, sigue subiendo la temperatura y aumenta la cocción del género porque tú no puedes controlar esa temperatura, ¿no es cierto? Claro. Se te puede sobrecocinar el género. En el vacío no sucede eso, porque tú tienes un termocirculador que lo que está haciendo es controlando la temperatura interna y así tú dejes eso ahí por 1 hora o 2 horas más, nunca van a superar la temperatura a la que tú colocaste el termocirculador. Ah, ya. Entonces, esa es la Y, ventaja por eso es una cocción moderna que se utiliza muchísimo y también se utiliza incluso para conservar alimentos antes de un servicio. O sea, si tú tienes que servir 200 porciones y no puedes controlar la temperatura en una parrilla, ¿qué haces? Colocaste en la parrilla, cocinaste, ¿no es cierto? Y luego metiste en una bolsa al vacío y lo tuviste ahí hasta el momento de tu servicio. Ganas muchísimo tiempo, o sea, controlas la temperatura, porque no vas a superar la temperatura interna de cocción a la que tú quieres llegar. Esa es la ventaja de cocinar con un termocirculador o el famoso runner que se llama. ya. Oiga, profe, ¿y la diferencia entre un pescado azul y blanco? Bueno, no es azul y blanco, es un pescado azul y que es un pescado graso, ¿ya? Y es el pescado blanco, que en este caso es un pescado que tiene menor cantidad de grasa, tiene mayor cantidad de proteína o colágeno, que eso es lo que hace Ah, que la textura sea diferente. Entonces, por ejemplo, un atún, un salmón, una trucha, e incluso hasta la misma albacora, tú puedes considerar dentro del grupo de los pescados grasos, ¿ya? Porque tienen mayor contenido de grasa en su composición. Y acuérdense que la grasa que tenemos en estos pescados es una grasa beneficiosa, son grasas insaturadas. Entonces, por eso se recomienda mucho más este género, ¿no es cierto?, este producto, a diferencia de la res. Pero
los pescados blancos, ¿no es cierto?, llamados pescados blancos, tienen menos cantidad de grasa, van a tener una porcentaje menor de grasa en su composición, pero tienen mayor cantidad de proteína, y la proteína que más abunda en este tipo de géneros es el colágeno. Entonces, por eso es que tú tienes, en cambio, a diferencia de un pescado azul, el pescado blanco va a tener esta textura mucho más gelatinosa, podríamos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de proteína, ¿sí? A diferencia, tampoco es que chuta es muchísimo más que el pescado azul, no, sino que el pescado azul, siempre estos pescados con mayor contenido de grasa, ¿no es cierto?, van a tener estas texturas mucho más apelmazadas, podría ser, no sé, como más, eh, mucho más parecida a la estructura de la carne como tal. En cambio, el pescado blanco tiene esta consistencia mucho más gelatinosa, ¿ya? Entonces es un poco la diferencia. Ujú. De ahí, claro, que Ya, pues. existe en medio de estos, ¿no es cierto?, los pescados semigrasos, que, por ejemplo, el bacalao es un pescado semigraso, que es un pescado que si bien es blanco, ¿no es cierto?, tiene una textura bastante similar a la de un pescado blanco, pero sí tiene un alto contenido de grasa, a diferencia del resto de los pescados blancos. Entonces, por eso es que se categoriza como un pescado semigraso. Ya, pero es un poco, revisemos por favor la composición. Y les voy también ahora a que hemos ido terminando como la parte teórica, voy a ir depurando un poquito la plataforma y les pondré también información en carpetas para que ustedes la puedan volver a revisar, ¿ya? Y me gustaría que esta información vayan revisándolo ustedes y yo les anticiparé cuando vayamos a las clases prácticas, si de pronto hay que hacer lectura con referencia a alguna técnica específica o algo así. O ahora, en la retroalimentación que iremos haciendo, les iré dando también de pronto páginas o les iré dando referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar también, justamente para enriquecer más lo que vamos revisando en las recetas y las técnicas que hemos ido aplicando, ¿ya? Eso, Profe, muchachos. gracias. Listo, entonces con eso les dejo esperando que tengan una excelente semana, que continúen con sus actividades. Ya vamos un poquito bajándole, ¿no es cierto?, la intensidad a las de cocina, pero preparándonos para ese regreso y para poder ejecutar las técnicas de la mejor manera. Yo lo que sí voy a esperar de parte de ustedes es que ustedes, antes de ir a la clase práctica, la tomen en serio. O sea, no es que me fui a la clase y relajado y ya voy a hacer lo que la profe me diga. No, yo ya les estoy diciendo, lo que yo voy a esperar en la clase práctica es que ustedes se empoderen de las técnicas y de las recetas y que puedan desarrollarlas. Que cualquier duda que tengan, la hagamos ahora. Eso no quiere decir que yo voy a estar ausente en sus clases prácticas, no, de ninguna manera. Pero voy a esperar que ustedes ya ejecuten. O sea, lo que yo voy a querer es que ustedes vayan y apliquen lo que hemos visto ahora, ¿sí? Y ya no estén así como chuta, esperando a que yo les diga. No, yo quiero ver la respuesta de parte de ustedes, que quiero ver cómo han aplicado, ¿no es cierto?, todos estos conocimientos que hemos ido recibiendo, hemos ido trabajando, y que las clases sean mucho más provechosas. O sea, que ustedes aprovechen, ¿no es cierto?, cada minuto de estas clases prácticas, ¿ya? William dice, ¿cuándo es más seguro que volvamos a la institución? No tenemos respuesta del COE. Mientras no haya una respuesta de parte de ellos, chicos, no puedo darles una fecha, ¿sí? Entonces, ellos ahorita están evaluando seguramente y para darnos una resolución. Mientras tanto, bueno, algunos no sé, han ido al instituto y he visto gente hoy, por ejemplo, en la mañana vi 2 alumnos, no desde el nivel de ustedes, pero sé que están yendo los chicos, igual están yendo, ¿no? O sea, hasta este momento estamos con un semáforo amarillo, entonces hay gente que está yendo al instituto. El regreso todavía no lo tenemos claro porque dependemos del COE, ¿sí? Entonces, esperar que ellos nos digan. Este momento las instalaciones están adecuadas para poder regresar. Está organizado, la Jime ya nos dio, ¿no es cierto?, las condicionantes para poder hacer estas clases. Entonces, ahorita depende solo de qué nos dice el COE. Con todo, cualquier cosa, chicos, a mí sí me gustaría que ustedes se dirijan directamente a través de correo electrónico o incluso, no sé, si tienen el teléfono de la Jimena o de Sandrita, puedan preguntarle, ¿sí? A través de los presidentes, o como hicimos la vez anterior con las reuniones y todo. Me gustaría que lo hagan porque, como les dije, como docente yo, y más aún verán, créanme que yo estoy aquí en mi casa. A los chicos de los quintos les he dicho que si bien así esto a mí me comunican todo,
yo tengo comunicación con mis compañeros. Es complicado porque yo no estoy yendo al instituto. O sea, yo durante todas estas 2 semanas que ya mis compañeros han vuelto a trabajar, yo no he ido por mi situación de vulnerabilidad. A mí me han dejado en la casa trabajando, entonces yo igual no he ido, entonces estoy esperando a que también me notifiquen. Sin embargo, para los videos y eso igual he estado yendo, fui hoy, me toca ir el viernes, entonces he estado como que yendo al instituto, pero no es que he estado en contacto con todos ellos, realmente no lo he hecho por mi situación. Entonces eso, muchachos, ya cualquier situación igual yo les he de estar comunicando. Ya estamos, ¿no es cierto?, todavía con algo de trabajo para finalizar estas clases, entonces tenemos todavía, ¿no es cierto?, pendientes. Eso, deseándoles una linda tarde, que inicien bien la semana y de aquí nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? Ya, profe, muchas Ya. gracias. Chao. Hola, Nacho, Chao, gracias. chicos. Gracias. Sí.